Bueno, queridos patitos, vamos con la rendición de Francia. Un día como hoy, 22 de junio pero de 1940, Francia se rinde ante Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Resulta interesante, en parte porque el escuadrón, la división fantasma de Rommel jamás ha tenido una película. Bueno, en general no ha habido una película propiamente sobre el hecho de la guerra en Francia y de la rendición de Francia. Salvo cosas colaterales, como por ejemplo esa película de Gaulle, que evidentemente debe tratar el espíritu del 18 de junio, con la situación derivada de que el primer ministro es desde el 16 de junio el señor Petén, que había sido nombrado viceprimer ministro y antes, entre el año 38 y el 39, había sido embajador en Burgos por parte de Francia. Durante un año fue embajador ante esa corte de Franco, o fue de entre el 39 y el 40. Ah, lo interesante es el hecho de que la guerra civil en España permeó en Francia en forma de guerra civil no cruenta, ideológica sobre todo, no, y por lo tanto ciertamente resulta también curioso el ámbito de la deriva del Partido Comunista francés que uno puede ver a través de, por ejemplo, el libro de El rompehielos de Víctor Suvorov. Por tanto, la forma de carcomer internamente Francia ya estaba ahí. Y la situación, evidentemente, de Reinaud, ¿no? El primer ministro Reinaud, creo que era, eh, ante la disyuntiva entre la posibilidad de ir al norte de Francia, como era Argelia, que era provincia francesa, a diferencia de Marruecos, que era protectorado, y por eso lo que llaman ahora los marroquíes de Sáhara Oriental, que es una parte que está mucho más allá de Tinduf, eh, fue incorporada cuando tradicionalmente había sido parte de lo que llamaban el ámbito del sultanato de Marruecos. Y por tanto se lo quieren apropiar, a pesar de que ahora lo detenta Argelia, porque Argelia era provincia. Pero, a diferencia de otros, que tuvieron planes, los británicos, de ir a Canadá para, si hubiera la posibilidad de tener que hacerlo, no grata, pero tener que evacuar a la Casa Real, lo cual tampoco le habría hecho mucha gracia a la Casa Blanca en Washington DC para tener la monarquía británica a dos pasos cuando habían sido una colonia de los Estados Unidos del Reino Unido. Las llamadas 13 colonias, independizadas formalmente en teoría en 1776, pero en el año 1783 reconocidos como país. Y luego tenemos la Constitución de 1787. Por tanto, ahí tenemos una situación compleja. Porque los franceses, en vez de llevar el gobierno en dirección a Bretaña y a través de ahí llevarlo por barco al Reino Unido y luego llevarlo a lo que es Argelia, la flota, que hubiera servido de pantalla, tal vez, por ejemplo, el Richelieu, que tuvo su presencia en el Pacífico posteriormente, porque no se quería hacer que lucharan barcos afectos a De Gaulle contra posibilidad de una flota con franceses de Vichy en el otro lado, y por eso se llevaron a escenarios colaterales, como por ejemplo el Richelieu. Todo lo que pasó es derivado de esa lucha intestina, esa guerra civil no cruenta y esa realidad en donde Francia acabó rindiéndose en no mucho tiempo. Ahora vamos a hacer la revisión de cuáles fueron los elementos de rendición, pero evidentemente antes, según uno se puede preguntar, ¿cuántos resistieron a los nazis algunos países de Europa? Dinamarca duró 6 horas de combate. 6 horas. Luxemburgo duró un día. Un día antes de rendirse. Países Bajos. Países Bajos tiene 5 días. 5 días antes de rendirse. Yugoslavia. ¿Cuánto duró Yugoslavia en rendirse? 11 días. 11. Bélgica. Bélgica, 18 días. Grecia. Grecia no, evidentemente, en la época de la guerra entre los italianos y los griegos, sino en el ámbito luego posterior de los alemanes. Grecia, 24 días. Polonia duró 27 días.
Francia duró un mes y 12 días y los noruegos duraron 2 meses y un día frente a las tropas del Tercer Reich. Resulta curioso hablar respecto a la ofensiva final sobre el frente norte, como es entre marzo y junio. Estaremos hablando de que los Gudaris, un ejército no profesional, duró 3 meses. Entre la ofensiva, que ponía el foco en el frente norte con toda la potencia de fuego, la Legión Cóndor, tenemos un programa bien interesante sobre Guernica, con Xavier Irujo, todo aquello, hasta la caída de Bilbao, 3 meses. 3 meses que es casi tanto como lo que duró Francia y Noruega juntos. Y le pondría en mucha distancia respecto a los 6 días de Holanda, 5 o 6, 11 de Yugoslavia, Bélgica, Grecia, Polonia, Francia. Por lo tanto, los Gudaris fueron heroicos. Heroicos, sobre todo cuando uno mira el ámbito global, las primeras batallas en septiembre del 36 en el Gueta, para tratar de proteger la retirada y también, evidentemente, no colapsar el frente para permitir que el 7 de octubre jurara el Endacari Aguirre en Guernica. Y los últimos combates, que fueron a finales de agosto del 37, 11 meses de combate sobre tierra vasca, como es la pérdida el 26 de agosto del 37 de la ciudad de la Nestosa, la última villa de Vizcaya. Pero bueno, ciertamente, esa comparación a veces se hace y debería hacerse más en profusión, porque luego tenemos el asunto de Dunkerque en el ámbito francés, donde si hay películas, aquella de Jean-Paul Belmondo, de la situación en Dunkerque, y la película de Christopher Nolan, Dunkirk. Y como digo, también aquella película que está también referenciada en este canal, como es la de la película de Gaulle, que evidentemente tiene que hablar de esa situación en ese momento, no por gusto, sino por evidencia histórica. Pero como digo, la parte de la decomposición de Francia, la parte de la derrota, e incluso la parte de la victoria, porque los alemanes no han querido hacer sangre en ningún momento. No se conoce ninguna película que hable propiamente de la batalla de Francia, a pesar de que daría seguramente para bastante. Y también resulta curioso porque si uno recuerda a veces combate urbano en la zona de Arnhem, en lo que es la película Un puente lejano, un puente demasiado lejano del año 1976, basado en la novela de Cornelius Ryan. Y tenemos un bonito conversatorio sobre la operación Market Garden con Antonio Muñoz Lorente. Y por tanto ahí está. Pero antes de todo esto, seguro que hubo combate urbano en mayo del año 1940 en Francia, cosa que nos han hurtado por diversos intereses, ya sea de que evidentemente eso significaría una forma de ego superlativo a los alemanes en una posguerra y en el momento actual que no amerita. Los franceses seguro que han tratado de ejercer por todos los medios una suerte de derecho de veto para no contar esas miserias de los franceses. Y los Estados Unidos pues tampoco han visto algún interés, porque tampoco había estadounidenses ahí metidos en esta situación, más allá de la situación de un diplomático en París para tratar de salvar las obras de arte y elementos humanitarios, que igual da para una película específica sobre esa persona, para tratar de lograr esa situación cuando fue a entrar el ejército alemán, el tema de... ¿O era la Primera Guerra Mundial? Ahora me entran dudas. Puede que sea en ambas circunstancias. Pero los Estados Unidos siempre tienen alguna persona de ahí haciendo, como el señor Perlaska, que tuvo su importancia con el tema de los judíos, el tema de Hungría, que ahí también se hizo su peliculita, su serie, por el tema tal vez de tratar de evitar la imagen de un Franco aliado de los nazis y que pudiera vincularse con los reyes católicos, como él hizo a través del yugo y las flechas,
que fueron los que expulsaron a los judíos de España, y por lo tanto, para lavar esa situación, pues si hubo un diplomático bajo el emblema de las Españas en el ámbito de la Europa Oriental que salvó judíos, eso puede servir para decir que en parte algún español hizo algo bueno para tratar de salvar judíos. Sobre todo cuando se puso el asunto encima de la mesa con la película de Spielberg de el señor Oscar Schindler. Aquella película de 1993. Y por tanto, ciertamente, es un asunto interesante. El tema de la caída de Francia. Una caída que, como he intentado decir de manera subrepticia, está vinculada a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial como unos elementos que cada vez parecerán más comunes, y un interregno en donde hubo continuaciones de guerras, porque en el año 17-18 se quería hacer un avance estratégico para tratar de solventar esa situación de impasse en el frente occidental, como era la situación de las trincheras. Y cuando se estanca, a pesar de la ofensiva de los 100 días que venían los estadounidenses a reforzar el frente occidental con sus tropas abundantes de refresco, a pesar de que querían su sector y no estar introducidos en las tropas francesas o británicas, querían foguearse en una guerra de verdad en el ámbito europeo, porque habían tenido guerras con México, guerras de frontera, guerra con los indios, un poquito de guerra también con los británicos en el Canadá, pero no era lo que se dice una guerra propiamente europea, como había tenido Europa de toda la vida de Dios, y por tanto ciertamente los Estados Unidos eran una amenaza, no tanto por la calidad de las tropas, sino por el número, que era absolutamente decisivo. Y por eso el tema de las ofensivas tanto de Ludendorff como de los aliados, en ese caso ya estaba Foch como líder de la alianza, que fue luego espejo para Ike Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se produce el armisticio, ambos dos sabían perfectamente que no era un elemento definitorio y había que hacer una paz, y por eso tenemos en el mediado de 1919 el acuerdo de Versalles, para tratar de establecer una cierta paz duradera, a pesar de que alguno ya dijo esta paz igual dura 20 años, pero no hemos hecho una paz muy buena, ya sea en el ámbito militar, de la represión, el ámbito económico. El propio Maynard Keynes, John Maynard Keynes, dijo aquello de que había habido demasiada mano dura con los alemanes. Y por eso tenemos esa concatenación de hechos, como por ejemplo los acuerdos de Rapallo, el acuerdo Brian-Kellogg, tratar de solventar una situación que dio Paulo a un señor de bigotito para tratar de decir mentiras, pero decir mentiras tira Lara, que evidentemente eh, los alemanes compraron. Los alemanes compraron hasta el punto de que en el año 1936 está la remilitarización de la zona de Renania, cosa que tenían miedo los alemanes, que luego Goebbels le dirá: habéis sido tontos, franceses, habéis sido muy tontos, porque ya le venía muy claro explicado en el Mein Kampf, y si a un país aliado escribe algo así, uno de los prominentes posibles líderes, yo hubiera actuado mucho antes y habría hecho una guerra preventiva, habría sido mucho más proactivo. Pero los británicos o los franceses no tenían mucha confianza en sí mismos y no estaban preparados para la guerra. Por eso tenemos a un primer ministro que en el Reino Unido llevó la paz en teoría a Checoslovaquia, en teoría solamente para entregar los juguetes, porque se habla, no, es que los occidentales vendieron un país entero. No, 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 espere usted. No, solamente estaba el tema de los sudetes. Luego que los nazis y Hitler tomaran de su capa un sayo y acabaran asumiendo Bohemia, Moravia y Eslovaquia como estado títere en el año 1939, a comienzos del 39, es otra historia derivada, distinta. La cumbre de Múnich fue por los Sudetes. Las cosas claras. Pero cuando llega
con ese papel y esa idea de Churchill de habéis aceptado entre el deshonor y la guerra, habéis aceptado el deshonor y tendréis la guerra, en la intimidad de su gobierno, de su gabinete, Chamberlain reconoció: hemos ganado un año. Hemos ganado un año. Porque, como había anunciado Churchill en la Cámara de los Comunes, las fuerzas aéreas no estaban disponibles en plenitud, cosa que sí estuvieron a partir de septiembre del año 39. Cosa que fue importante luego para la batalla de Inglaterra, ganada por el canto de un euro, y también por la obsesión de Alemania en septiembre del 40 por bombardear las ciudades. Cuando estaban bombardeando las fábricas y los aeródromos, esa obsesión, porque agujonearon a Berlín en un momento curioso como fue la visita del señor Molotov, en donde pidió entrar, sí, pidió entrar en el pacto que tenían los italianos, los alemanes y los japoneses, lo cual es alucinante, increíble. Técnicamente estaba hablando de la anticomintern entrando en un país comunista. Cosas veredes, amigo Sancho. Y resulta humillante ese momento en el que los británicos aguijonean Berlín y Hitler se vuelve loco. Pero se vuelve loquísimo. Lo mismo que ese aguijoneado de el señor Doolittle, o el teniente coronel Doolittle, en el año 42, 3 meses después prácticamente del ataque a Pearl Harbor, que fue algo muy liviano y teniendo que hacer ingeniería y arte de birloque para tratar de bombardear Tokio. Pero, ah, bombardearon los jardines del emperador. No puede ser. Por tanto, ahí les entraron unos efluvios absolutamente increíbles. Estas cosas pasan. Esto de la emocionalidad, esto de el tratar de poner los cojonitos encima de la mesa y decir, aquí no podemos permitir esto. Pero a los franceses les pasó lo contrario. El hecho de tener el armisticio en el mismo sitio, en el mismo vagón, en el año 18 y en el año 40, vincula esos dos elementos. Hasta el punto de que cuando llegue el inicio del final en el año 45, Hitler, antes de suicidarse, lo primero que habrá de ordenar con respecto a los franceses, después de pedir que París sea ardida por los cuatro costados, es volen el vagón de Compiègne. Volarlo, para que no tengamos que vivir una paz firmada en el 45 en el mismo vagón que el 18 y que el 40. Las tornas, la vuelta. Ahora existe un vagón, pero es una reconstrucción con otros mimbres, porque el vagón original se lo llevaron a Berlín, por lo tanto lo tenían cerca para hacerlo desaparecer. Por lo tanto, ciertamente, los franceses sí tienen memoria de este año 40, de mayo, de esa situación en la que ellos mismos se dieron un autogolpe inducido para que la situación que habían tenido de protección, de defensa, de que pasaron por la zona de las Ardenas, ¿no?, en dirección hacia Francia. Luego intentarán hacerlo otra vez en el año 44, ¿no?, a finales, en el segundo semestre. Tratarán de llegar a Amberes. Estas historias bélicas que merecen ser contadas, lo tiene bien explicado, el ámbito de las batallas, ¿no? Es bien interesante. También lo tiene a veces otros canales, sea Rubén Villamor, por supuesto Belum Martis, profusión de elementos respecto a la explicación de todos estos elementos históricos que tienen su epicentro original en mayo del 40, donde políticamente Francia se disolvió a sí misma y hubo una reacción necesaria, como por ejemplo hemos hecho algún vídeo sobre los dos libros respecto a las memorias de Gaulle. Tiene tres partes, pero las partes de Segunda Guerra Mundial son las de 1940-42 y 1942-44. Luego tiene una evolución para el final, porque deja el poder en el año 46, 44-46, para el tema de la reconstrucción de la Francia aquella que supuestamente se liberó a sí misma. Pero ciertamente había tres Francias. Una Francia costera, que era ocupada por los alemanes, por tanto de dominación directa. Una Francia de Vichy, con Pétain, Darlan,
Pierre Laval, y la tercera, que tuvo que ir al exilio, que es la Francia resistente, la Francia de Gaulle, surgida precisamente en estos momentos, en mayo-junio del año 40, cuando Francia sucumbió, cuando Francia fue ocupada, cuando Francia virtualmente dejó de existir. Por tanto, la memoria de estos tiempos, de estos momentos, en donde Francia vivió uno de sus peores momentos, seguramente a la par que cuando perdió la guerra franco-prusiana, los alemanes llegaron a París y vieron como en el Salón de los Espejos de Versalles, donde se coronaban a los reyes de Francia, se inaugura el segundo Reich, se inaugura la Alemania unificada. Pero en fin, la historia es para recordarla y sin más, queridos patitos, memoria, memoria para todos, también para los vecinos cabachos y sin más, es que ricasco, agur beroat, beti gelpean.